Vamos a presentar primero todas las cositas, ¿amén? Amén. Para que sea el Espíritu Santo el que esté en medio de nosotros y que dirija todas las cosas. ¿Amén? Si puedes, Johnny, te presentas delante del Señor. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús, en esta bendita noche, Padre. Gracias por la oportunidad que tú nos das en esta noche, Señor Jesús, de poder estar con mis hermanos adorándote y sirviéndote a ti, Señor Jesús, Padre. Gracias por los candidatos, Dios mío, y por mis hermanos que se encuentran en este lugar, Dios mío. Te pedimos y te rogamos, Dios eterno, que tú hagas actos de presencia, Señor. Que tú seas, Dios eterno, el que venga, Padre, Dios mío, enseñándonos, Padre, por medio de tu palabra, Señor Jesús, Padre. Tú sabes, Dios eterno, que tenemos necesidad, Dios mío, Señor, y que tenemos ganas, Padre, de aprender de tu palabra, Dios mío. Enséñanos, Padre, cada día en esta noche, Señor Jesús, y todas las cosas en tus manos, Padre. Gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pues vamos a leer el texto, ¿vale? Empieza con un encabezamiento que pone la armadura de Dios, ¿vale? Si queréis lo podemos hacer como son varios versículos que cada uno lea, Amén. ¿vale? Por ejemplo, venga, el primero, es La el armadura versículo. de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Vale, venga, otro, el siguiente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra los potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad de las regiones celestes. Venga, otro más. El versículo 13. Por tanto, Por tanto, Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día de lo malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. vale, siguiente. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia. Siguiente. Y calzaos con los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Vale, venga, el siguiente, el 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los malos el fuego del maligno. Venga, otro más. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, si queréis, yo más o menos os digo lo que tengo aquí y luego ya cada uno nos sentimos libres. ¿Vale? amén. Yo esto es un estudio que hice hace un tiempo y lo voy a intentar resumir y creo que es lo que necesitamos cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. Todos sabemos, hermanos, que la vida del cristiano es una lucha constante. Todos sabemos que es una batalla que tenemos que librar día a día y que en nuestro camino hacia el cielo tenemos esa lucha. Dice el texto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es que hay una lucha todos los días, desde que nos despertamos hasta que nos echamos a la cama. Todos los cristianos tenemos una lucha. Y es que es así, lo experimentamos todos. Y tenemos que fortalecernos en el Señor. No en el poder de nuestras propias fuerzas, sino en el poder de las fuerzas de Dios. Amén. Porque con nuestras propias fuerzas no vamos a poder vencer en esta lucha y en esta batalla. No es por nuestras propias cualidades, ni recursos, ni talentos, ni dones que tengamos. Solamente es dependiendo del Señor. Porque solo fortaleciéndonos en el Señor y dependiendo de las fuerzas de Él es como podemos tener una vida cristiana, vencedora y victoriosa. Amén. Dice, fortaleceos en el Señor. ¿Y qué significa esto? El no confiar en absoluto en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros de por sí somos malos, somos débiles y somos pecadores. Y por desgracia hoy muchos de nosotros llega al punto que muchas veces creemos que podemos nuestras propias fuerzas. Pero la vida cristiana no se puede. Sin Él es imposible. Y hay muchos ejemplos bíblicos que no lo voy a decir para no demorar más tiempo. Es imposible, no se puede vivir la vida cristiana si no dependemos totalmente del Señor. Porque no importa los años que llevamos en el Evangelio, las muchas experiencias que llevamos, si no tenemos esa comunión, si no dependemos de la fuerza de Dios, es imposible. Porque a Satanás no le asusta nuestra experiencia,
no le asusta mucho conocimiento bíblico que podamos tener, no le asusta nada de eso. Solo que dependamos de la fuerza de Dios. Por eso yo quiero depender de la fuerza de Dios. Amén. Amén. Necesitamos depender de las fuerzas del Señor. Dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Y es así, fuera de Él no podemos hacer absolutamente. Por eso dijo Pablo, yo me alegro de saber que soy débil, porque cuando soy débil, fuerte soy. Porque cuando soy débil, digo, no dependo de mí, yo no puedo. Pero cuando yo soy débil, me doy cuenta que tienen que ser en sus fuerzas. ¿Y qué digo, Señor? Yo no puedo. Sé tú en mí. Amén. Por eso tenemos que fortalecernos en Él. ¿Y eso cómo se hace? A través de la oración, porque la oración, ¿qué es? La oración es, entre otras cosas, un reconocimiento de dependencia hacia Dios. Aquel que ora está reconociendo que depende de Dios. El que no ora es porque no depende de Dios, porque no lo ve necesario. El que ora es que dice, es que dependo de Él. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, adelante. ¿Por qué no hemos metido en el versículo 18, que habla de la oración? ¿Cuál? Sí, Si no, porque si no sería muy extenso, ¿sabes? Y no quiero tampoco extenderlo porque es que es muy largo, ¿me entiendes? Pero ya también aquí hablamos de la oración, Por eso te ¿me digo. entiendes? Pero es que es muy extenso, es que no ves, son 20 versículos. Sí. O sea, hasta 20, precisamente, son muchos versículos. ¿Vale? Luego ya lo que queráis añadir, lo que queráis decir, ¿vale? Ahora, cuando un cristiano ora está reconociendo ante Dios que él no puede, pero que le dice, Señor, sé tú. Entonces, para fortalecernos en el Señor y en el poder de su Espíritu, en el poder de la fuerza de Dios, tenemos que depender de Él, no confiar en nosotros. Y el texto dice que debemos de fortalecernos en el poder de su fuerza. Y fijaos, hermanos, que dice, antes de decir el apóstol, vestidos de la armadura, dice, fortaleceos. ¿Por qué dice eso? Porque a un soldado no se le da inmediatamente las armas para que salga a combate. No se le da las armas ni la armadura para que salga a combate, sino que tiene que tener un tiempo de preparación previa. ¿Para qué? Para saber usar la armadura y las armas que se le dan en el campo de batalla. Y un ejemplo de esto es cuando Saúl vistió a David, cuando fue a enfrentar al gigante. Lo vistió ¿cómo? Por completo, con la armadura, con el yelmo, con todo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que no podía andar. No podía andar con ello David, no podía. ¿Y qué le dijo David a Saúl? Yo no puedo andar con esto porque no estoy entrenado. No estoy entrenado, y como no estoy entrenado, no puedo ir con las armas. Porque, hermanos, nunca nos podremos vestir de la armadura y de las armas de Dios y salir al campo de batalla si no hay un tiempo de preparación y de fortalecimiento en nuestra vida espiritual. Qué bonito, amén. Porque esta armadura, hermanos, tiene mucho peso. Es la armadura del rey. Y si no nos fortalecemos antes y nos preparamos, nos pasará como David. No podremos andar con él. Amén. Porque tenemos que tener esa preparación, ese tiempo antes previo de fortalecimiento para luchar y poder llevar las armas espirituales. Pero cuando ya nosotros nos fortalecemos y tenemos esa preparación previa, nos fortalecemos como en la comunión, en la oración, en la intimidad con Él, y ya nos fortalecemos en el Espíritu, a través de todo esto, ahí es cuando ya estamos preparados para luchar contra todo lo que nos venga en esta vida. Y sigue diciendo el texto, vestíos de toda la armadura de Dios. Ahora sí, ya dice vestíos. ¿Y para qué necesitamos el vestíos de esa armadura? El mismo texto lo dice, para estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque, hermanos, el diablo, el enemigo, nunca deja de acechar. Él quiere y busca nuestra destrucción de todos, desde el más pequeño al más grande. Él quiere destruir el qué, todo lo que tiene que ver con Dios. Y como vemos en la Biblia, él engañó a la tercera parte de los ángeles, engañó a Adán y a Eva en el Edén, en el estado de inocencia, incluso también trató de engañar a Jesús siendo Dios. Entonces, ¿qué no va a tratar de hacer el diablo contigo y conmigo? Él busca y anhela nuestra destrucción. Y él quiere destruir tu vida, él quiere destruir tu juventud, quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir los propósitos de Dios que hay en ti. Por eso tenemos que tener cuidado, porque el diablo no es cualquiera. Y hay muchas y diferentes formas en las que el enemigo está al acecho, siempre buscando la destrucción del cristiano. Por eso tenemos que vestirnos de esa armadura que nos dice el apóstol para poder enfrentar todo esto. Amén. Ahora seguimos avanzando en el texto y dice el apóstol:
lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Aquí Pablo nos da una gran advertencia, porque Satanás, el enemigo, que Dios lo reprenda, se ha encargado a través de los años y del tiempo de desviar la atención de los cristianos, desviar sus miradas de quien verdaderamente es nuestro enemigo. ¿Y qué ha hecho? Que no nos demos cuenta que nuestro enemigo verdadero es Satanás. Y el apóstol nos da esta advertencia porque no solamente en los tiempos del apóstol Pablo, sino que a día de hoy hay muchos que han fallado en ese objetivo y están haciendo la guerra y luchando contra carne y sangre. Hay muchos que se han equivocado de enemigo y en vez de hacer la guerra contra el enemigo, la están haciendo contra un objetivo que es equivocado. Porque hoy hay muchos que están haciendo la guerra a sus propios hermanos, a sus propias hermanas, y están haciéndole el trabajo al enemigo. Y los soldados, cuando están en el campo de batalla, ¿qué hacen? Apuntan con su arma y disparan al enemigo y lo hieren. Y lo hacen bien. ¿Por qué? Porque han tenido ese tiempo de preparación previa. Pero hay algunos que, como no han tenido preparación, no están bien entrenados, hieren a su propio aliado. Eso se llama en el campo de batalla, en la guerra, se llama fuego amigo o fuego aliado. ¿Y eso cuando pasa? En los fallos de la identificación del enemigo. Cuando lo confundes a tu aliado con el enemigo y disparas. Pues eso pasa en la vida cristiana. Por eso, como hemos dicho, es necesario tener antes ese tiempo de preparación. Porque otra de las consecuencias de no pasar tiempo con Dios en el campo de entrenamiento de la oración y de la comunión es esta, de que te equivocas y me equivoco de batalla. Y le hacemos la lucha, en vez del diablo, a nuestros propios hermanos. Por eso es necesario pasar tiempo con Dios y estar preparados. Por eso, si herimos a nuestros hermanos, en algún momento dado, porque todos nos ha podido pasar, tenemos que tener en cuenta cómo está mi vida espiritual. ¿Estoy fortalecido? ¿Paso tiempo con Dios en comunión? ¿Paso tiempo con Dios en oración? Porque cuando hacemos la batalla contra el hermano es cuando, por ejemplo, criticamos, cuando buscamos la falta, cuando buscamos, ¿me entiendes?, el hacerle mal, de alguna manera quitamos trabajo al enemigo. Y ahora sí ya dice el apóstol, después de todo esto: por tanto, tomar toda la armadura para que podáis resistir en el día malo. ¿Y quién de nosotros no hemos tenido días malos? Todos. Todos hemos tenido días que han sido muy malos. Porque no por el hecho de ser cristianos vamos a estar exentos de días malos. Todos tenemos días malos. Y ahora vamos con la primera pieza de la armadura, el cinturón de la verdad. Dice el texto: está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los judíos en su época, tenían túnicas largas. ¿Qué pasaba? Que cuando iban a la guerra, al campo de batalla, ellos ¿qué hacían? Ceñían sus lomos como un cinturón, se ceñían, se remangaban las túnicas y se ceñían. ¿Para qué? Para que a la hora de que entren en combate, eso no les sea de estorbo y no se tropiecen y caigan en el campo de batalla y el enemigo les ataque. Entonces, ¿qué dice Primera de Pedro? Capítulo 1, verso 13. Dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento con la verdad. Entonces, Pablo y Pedro nos están diciendo que al igual que los judíos antes de salir a la batalla se tenían que ceñir para no tropezar y que el enemigo no les ataque, nosotros tenemos que ceñir nuestros lomos de nuestro entendimiento, nuestra mente, con la verdad de la palabra de Dios. Amén. Hermanos, tenemos que leer la Biblia. Amén. Tenemos que leer la palabra, estudiar la palabra, llenar nuestra mente de todo el consejo de Dios. Porque nuestra primera pieza de la armadura para salir al campo de batalla es prepararnos con esta, con la Biblia. Amén. Amén. Porque si no, podremos tropezar en el campo de batalla y estaremos expuestos ante cualquier ataque del enemigo. Amén. Amén. Hoy hay muchos que dicen: Dios no te ha llamado a entenderlo, Dios te ha llamado a obedecer. Hay muchos que dicen y malinterpretan el texto, que está la palabra que dice que la letra mata, el espíritu vivifica. También lo dice. Pero hermanos, si Dios nos ha dejado este libro, es por algo. Porque este libro es el mapa que nos guía en nuestro caminar de nuestra vida cristiana. Amén. Y si nuestra mente no está lista, no está llena de la palabra, vamos a ser presa fácil del enemigo. Amén. Me salto cositas y voy a la segunda pieza.
la coraza de justicia. Dice el texto, vestidos con la coraza de justicia. La coraza cubre el pecho, los hombros y el vientre. Y esta coraza, hermanos, protege un órgano que si se daña, morimos al instante, y es el corazón. Y aquí en la coraza está la justificación. Sin la justificación no hay paz con Dios. Hay un nombre de Dios que aparece en el Antiguo Testamento que es Yahvé Tsidkenu, que significa Jehová, justicia nuestra. Y ese Dios que es amor, que es proveedor, que es sustentador, también es justicia. ¿Y qué pasa? Que la Biblia enseña que Dios es justo y que Él se mantiene en contra de todo lo que se opone a su santidad. Amén. Dios es justicia retributiva. ¿Qué significa esto? Que Dios expresa su ira contra el pecado. La ira de Dios está contra toda la injusticia de los hombres. Y ahora dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Y ante esto, ¿qué hace Dios? Pues este Dios que juzga al impío, Dios que es justo, se hace ahora Él justicia salvadora para los hombres. Y ahora Jesús, el Hijo, el Verbo, se hace justicia salvadora y recibe este nombre. Jehová, justicia nuestra. Y Él es nuestra justicia. Ahora, por la palabra que dice, aleluya, que Él nos redimió, que Él nos salvó, que nos sacó de las tinieblas a la luz, pues ahora Él se hizo en la cruz nuestra justicia y ofrece justificación a todo aquel que en Él cree. Y ahora nosotros, al creer en Él, no solo somos librados de esa retribución o ese pago por el pecado, sino que también somos hechos justicia de Dios en Él. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque esto es algo que tenemos que tener siempre presente y tener siempre en nuestro corazón, porque Él te ha justificado. Amén. Y esto no se nos tiene que olvidar nunca como cristianos. Muchas veces el enemigo viene con acusaciones. Amén. Y nosotros somos hijos de Dios que ya no nos mira con ira, Él nos mira con amor. Amén. Y esto es lo que protege nuestro corazón en medio de la batalla. Saber que tenemos paz para con Dios y que la ira de Dios ya no está en nuestra contra. Amén. Amén. Ahora la pieza 3 de la armadura dice, calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sigue escribiendo el apóstol. Dice, calzaos. Y aquí el calzado, hermanos, podemos decir que es el llevar la palabra y el predicar la palabra a la gente, a las almas, a los inconversos. Pero digo yo, ¿qué mejor predicación, hermanos, que nuestro testimonio? Porque es que la mejor predicación, la predicación más eficaz, es nuestro propio testimonio, nuestras propias vidas. Por eso yo aquí lo veo, aunque ese es el significado, lo veo como testimonio. ¿Por qué? Porque una vez el Señor le dijo a los discípulos, ya estáis limpios por la palabra que os he dado, pero es necesario que os lave los pies. Y puesto que en los pies va el calzado, nuestras pisadas, nuestras huellas tienen que ser huellas limpias, huellas de testimonio. Por eso tenemos que preguntarnos que si a día de hoy las huellas que doy yo, Antonio, como cristiano, estoy dejando en mi diario vivir, son huellas limpias que dan testimonio del Evangelio de Cristo. Amén. Porque nuestro testimonio, nuestro caminar y pisadas deben hablar siempre de Cristo. Porque mucha gente son los que todavía no se han quitado el calzado o las obras que antes tenían antes de conocer al Señor. Y es necesario, amén, dejar esas pisadas, ese testimonio. Hay muchos que han podido entrar en el sistema de la iglesia, de la religión, del culto, pero todavía no han cambiado el calzado que traían. Amén. Por eso el apóstol Pablo nos dice, calzaos con el apresto. Mira, cuando Moisés tuvo aquel encuentro con Dios en la zarza, Dios le dijo, estate quieto, no avances, no hagas nada. Sí, yo te voy a mandar, yo te voy a comisionar, vas a sacar al pueblo de Israel, vas a hacer muchas cosas, pero primero, quítate el calzado que traes. Déjalo, quítatelo, porque no sirve. El lugar que estás pisando, tierra santa es. Amén. Podemos habernos encontrado con el culto, con la religión, pero necesitamos cambiar nuestro calzado. Amén. Pieza número 4 ahora de la armadura, el escudo de la fe. Sigue diciendo, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los romanos, cuando salían a la batalla, no había ninguno que saliera sin su escudo, y todos llevaban su escudo. ¿Por qué? Porque había un ataque mortal del enemigo que era muy peligroso, era que lanzaban flechas encendidas en fuego hacia el cielo. ¿Y qué pasa? Que esas flechas caían desde el cielo abajo,
Y aquel soldado cogía su escudo, lo alzaba al cielo y se protegía. Pero aquel que no lo tenía quedaba expuesto ante esas flechas de fuego que caían del cielo. Entonces, así también pasa con el cristiano, que el enemigo está continuamente disparando flechas y dardos de fuego. Y si no nos protegemos con el escudo de la fe, nos herirá. Y esos dardos, ¿cómo llegan a nosotros? En forma de pensamientos, malas noticias, malas palabras, desaliento, dudas. Y van a venir muchas flechas que van a querer anular tu fe y van a querer derribarte. Por eso tienes que tener un buen escudo de la fe. ¿En qué? En las promesas de Dios que hay escritas en este libro, en la palabra. Amén. Para detener todas hechas flechas y dardos del maligno. Y ahora, pieza número 5, voy más rápido. El yelmo de la salvación. Seguimos avanzando en el texto y dice: tomad el yelmo de la salvación. El yelmo era el casco que protegía la cabeza. Y dice: tomad el yelmo de la salvación, porque por gracia sois salvos, nos es entregado la salvación por medio de la fe. No es por méritos propios, es por los méritos de Cristo. La salvación es de Dios. Pero es responsabilidad nuestra el perseverar en la fe. Nosotros no somos calvinistas, no somos salvos, siempre salvos, pase lo que pases, hagamos lo que hagamos, si caemos en práctica de pecado, no. Somos y creemos de que debemos que perseverar en la fe. Somos arminianos, amén, porque miren, el pueblo de Israel, a pesar de haber sido ya redimidos, liberados, sacados de la esclavitud de Egipto, hubo un remanente que por no vivir conforme a la voluntad de Dios, no entró en el reposo, en la tierra prometida. Pues así igual pasa, que la desobediencia de Israel impidió de entrar a la tierra prometida, así también pasará con muchos cristianos que vivan en práctica de pecado, porque la práctica de pecado es muerte. Amén. Por eso debemos permanecer fieles. Dice Filipenses 2:12: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, una perseverancia que nos lleva al gozo de la salvación eterna. Amén. Amén. No voy a saltar más cositas porque quiero ir rápido. Por eso tenemos que despertar, tenemos que velar y tenemos que vivir perseverando en la fe. Ahora, y la pieza número 6, esta ya es la última, es la espada del Espíritu. Por último, para finalizar, dice el apóstol Pablo: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas las demás armas son defensivas que nos sirven para defendernos, pero este arma nos sirve para atacar, para hacer daño. Hemos hablado al principio de la verdad de la palabra como el cinturón que nos impide tropezar, pero ahora vamos a hablar de la palabra como ese arma ofensiva que hiere al enemigo. Y a Satanás, hermanos, mirad, prestad atención a esto: a Satanás no se le hiere, ni se le hace daño, ni reprendiendo a cada traspaso, ni atando a cada traspaso, ni desatando, ni gritando, que no. Cuando tú y yo herimos al enemigo, clavándole la espada de la palabra y le haces sangre, metafóricamente hablando, y le hacemos daño, es cuando tú y yo arrebatamos almas al enemigo mediante la predicación de la palabra del Señor. Bien, amén. Amén. Pablo era un experto en esto. Él usaba la palabra contra Satanás, usando la espada de la palabra, predicándole y quitándole almas, salvando las almas. Por eso, en este tiempo, si quieres hacer, joven que me escuchas, quieres hacerle la guerra al diablo, quieres hacerle la guerra al enemigo y quieres hacer daño a los infiernos, habla de tu maestro, habla de Jesús con todo aquel que puedas, en el trabajo, en tu casa, en la calle, donde puedas, y veas ocasión, Jesús te ama. Amén. Predicar el Evangelio a toda criatura, nos dijo el Señor, por eso a todo aquel y aquella que puedas hacer bien y puedas hacer cambiar su rumbo, vamos a hacerlo mediante la palabra de Dios. Amén. Tal vez muchos de nosotros, todos, incluyo yo también, no tengamos ministerio de evangelista, profeta, pastor, no tengamos muchas cosas o dones o cualidades, pero todos tenemos este ministerio. ¿El cual? El de la reconciliación. Ese lo tiene la iglesia y ese no hay quien se lo quite. Por eso vamos a hablar del Señor. Mirad, hay ocasiones en las que sabemos que hay una persona que no conoce al Señor, un conocido, un familiar, o uno que está alejado, y sabemos que si compartimos un café, compartimos una cena con esa persona, y le hablamos del Señor, Dios lo puede tocar, y el Espíritu Santo puede hacer su obra. Que no hace falta, que sí, que es necesario,
pero que tampoco tenemos que ir a las calles, que tal, no. Hay gente que mismamente compartiendo un café con ellos, puedes traerlo hacia los caminos del Señor. Amén. Y también hay gente fuera, eso también es otro tema, esperando a que alguien les diga que Dios le hable, Amén. que el buen samaritano Amén. siga restaurando, que Dios perdona, que Dios puede restaurar tu vida. Amén. Por eso, tenemos que concienciarnos, yo el primero, porque aquí se está muy bien. Aquí en los bancos de una iglesia, sentados, experimentando los caminos del Señor, se está muy bien, pero ahí fuera es donde está la obra. Sí. Amén. Dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo digo, amén, gloria a Dios por ello. Muy bien, pero ¿y los demás? Amén. ¿Acaso somos como Él, que solo miramos por nuestra parcela, por lo nuestro, y no nos importa a los demás? ¿O somos como Nehemías, amén, que no pudo ver los muros que estaban derribados, Así es. aunque él tuviera una buena posición, porque la tenía, sino que no podía? Se movilizó y fue a restaurar. Por eso hago esta pregunta en esta noche. No nos importa, no nos duele, no nos impacienta ni nos incomoda el saber cómo el enemigo sigue llevándose almas al infierno y nosotros de brazos cruzados, cuando tenemos la palabra de vida, la palabra de reconciliación, la cual hace sangrar al enemigo y a los infiernos cada vez que la usamos y el Señor rescata a un alma. Por eso tenemos que hablar de Jesús siempre. Le dijo Pablo a Timoteo: predica la palabra, porque sólo así se salvarán los inconversos y así serán fortalecidos los creyentes. Y agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hasta aquí. Por eso, en esta noche, por medio de este estudio que veo necesario, hermanos, yo hago un llamado a todos nosotros a las armas. Qué bien. Amén. Amén. ¿Para qué? Para que nos armemos con la armadura de Dios, porque si no estamos preparados con la armadura de Dios en estos tiempos tan difíciles, seremos presa fácil. Amén. Espero que os haya hecho bien. Muy bien, muy bien. Ya cada uno de vosotros, pues ahora contar lo que queráis, libremente. Yo no apunté nada, pero estuve buscando el otro día una pequeña reflexión sobre los soldados, cómo deberían actuar, cómo deberían de prepararse, y con el servicio de inteligencia del ejército, que es tan necesario como la infantería, la marina o la aviación. Son ellos los encargados de informar todo conscientemente acerca del enemigo, su ubicación, sus capacidades, su flanco, su debe, su armamento. Si tomamos esa información en serio, vamos a pasar muchos malos ratos tratando de derrotar al enemigo. En cambio, que si sabemos quién es y cómo actúa nuestro enemigo, nunca podremos ser tomados por sorpresa. Y ahí luego, pues, buscando y buscando, pues eso, pues a lo mejor con nuestra oración, con nuestro pensamiento, con nuestra actitud, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de caminar. Y más o menos estuve por ahí, más o menos, igual de bien, ¿no? Quien queráis, adelante, hablar con libertad. Yo había puesto un título ante pensamiento y le he puesto ¿de qué está vestido? En el principio de estos versículos que nos dice que tomad la armadura de Dios, y eso nos lo dice como una orden, para que podáis resistir el día malo, que nos lo dice como una advertencia. Y habiendo acabado todo, estar firmes, lo dice como una advertencia. Y antes de ponernos la armadura hay que estar preparados mediante vivir cerca de Dios y estar firmes en cosas, en la oración, en la lectura de la palabra. Para lo que luchamos son los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, que son espíritus malignos, y por eso hay que ponernos la armadura, que significa una vestidura protectora. Esta armadura, y ya he ido poniendo cada parte y explicándola un poco. Espérate que no me veo. He puesto que está compuesta por el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, que como dice ceñidos a la verdad también va a entender un cinturón, más o menos.
el calzado del Evangelio y dos armas santas, que son la espada del Espíritu y el escudo de la fe. El yelmo de la salvación cuida y protege tu mente. Nosotros poseemos la mente de Cristo, porque en 1 Corintios 2:16 pone: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El casco protege la cabeza, simbolizando la protección de nuestra mente y pensamientos. La salvación en Cristo nos asegura la esperanza de la vida eterna y nos protege contra las mentiras y los engaños del enemigo. La coraza de la justicia cuida de tu corazón, tus emociones, tu autoestima y tu confianza. El enemigo nos acusa de ser culpables e indignos, pero somos salvos porque sin la justicia estamos expuestos a que Satanás nos ataque. Ser justos significa arrepentirnos y recibir el perdón de nuestros pecados para hacer lo correcto ante los ojos de Dios. El cinturón de la verdad protege nuestra voluntad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice Juan 8:32. La verdad nos tiene que rodear como un cinturón. Conocer la verdad de Dios es el antídoto infalible contra las mentiras y el engaño de Satanás. El calzado del Evangelio significa estar presto y listo para adentrarnos en la batalla. Hay un versículo que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Que lo dice Isaías 52:7. Y ahora empieza a hablar de las armas, que la espada del Espíritu te protege de las mentiras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Lo dice en Hebreos 4:12. Con la espada del Espíritu podemos conquistar nuestro mayor enemigo, que somos nosotros mismos. Y el escudo de la fe me protege de los dardos de fuego. El escudo se utiliza para protegerse de los ataques enemigos. La fe nos ayuda a confiar en Dios y a resistir las dudas, los miedos y las tentaciones que enfrentamos, manteniendo nuestra confianza firmemente anclada en Dios. Hay que saber de qué nos vestimos. No se puede ir a batalla con cualquier harapo. Al igual que en el invierno no se puede ir con ropa del verano y al revés, nos vestimos siempre para cada época, pero sin embargo la época que está permanentemente día tras día, que es la guerra espiritual, se nos olvida vestirnos con lo que Dios nos ha regalado. No se puede pretender ganar todo si no oramos, no leemos y no ayunamos. Yo quiero ser un soldado, un jornalero del Dios vivo y que Él me capacite para ser digno para vestir su armadura. Qué bien. Muy bien. Bueno, pues yo igual, yo he hecho una reflexión de todo un conjunto en general, para no ser muy largo ni muy canso. Entonces, pues a ver, sobre lo que hemos leído no vamos a leerlo otra vez, en Efesios capítulo 6, versículos, pues esto es lo que, bajo mi punto de vista, lo que yo he apuntado. Este pasaje nos enseña varias cosas. Una de ellas, que solo podemos estar fuertes en el poder del Señor, que es la armadura de Dios la que nos protege y que nuestra batalla es contra fuerzas espirituales de maldad en el mundo. Los creyentes estamos en conflicto espiritual contra el mal y describimos ese conflicto como una batalla de fe, una batalla que continúa hasta que pasemos a la vida venidera. Estamos en una batalla espiritual que libramos por el poder del Espíritu Santo. Dice el libro de Romanos capítulo 8 versículo 13: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. Pues esta es esa batalla espiritual, es contra deseos pecaminosos, placeres impíos del mundo, toda clase de tentaciones, Satanás y sus fuerzas espirituales. Hoy en día nos enfrentamos a un conflicto espiritual con Satanás y un ejército de espíritus malos, a un enemigo que no descansa, que está constantemente buscando desanimarnos, debilitarnos y apartarnos de Dios. Para el cristiano nos es imposible resistir toda artimaña del enemigo, si no es por las previsiones que Dios menciona y llama armadura de Dios. Pero una cosa, Él nos la proporciona y nos la otorga, porque nada propio nosotros tenemos, y es nuestra responsabilidad ponérnosla. Armadura de Dios. ¿Qué representa cada pieza para nosotros en la guerra espiritual? 1. Cinturón de la verdad. Debemos conocer la verdad, creerla y declararla. 2. Coraza de justicia. Debemos descansar en el hecho de que somos declarados justos por el sacrificio de Jesús en la cruz. 3. Evangelio de la paz. Debemos proclamar el Evangelio sin importarnos cuál sea la circunstancia. 4. El escudo de la fe. Debemos protegernos contra los ataques espirituales del día a día, dardos lanzados
por parte del enemigo. 5. El yelmo de la salvación. Nuestra máxima defensa es la seguridad que tenemos de nuestra salvación, una garantía que ninguna fuerza espiritual nos pueda quitar. Y 6. La espada del Espíritu. Nuestra arma ofensiva, la palabra de Dios, no nuestras opiniones ni nuestros sentimientos. Jesús fue tentado en el desierto y cada tentación se combatió por la palabra, porque la palabra de Dios es el arma más poderosa contra las tentaciones del enemigo. Tenemos que vestirnos de toda armadura para separarnos del sistema del mundo actual. Tiene que haber una separación espiritual para que no haya relación ninguna con el mundo. En 2 Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice la palabra: por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Pues así es una buena actitud de separación, debe ser el odio al pecado, a la injusticia y al sistema inmoral del mundo. Primero tenemos que tener la necesidad de animarnos a resistir la tentación, obteniendo de Dios la fuerza que nos permite avanzar y luchar. Segundo, estar bien armados para la lucha que se nos presta diariamente. Pero hay algo más. La armadura de Dios no está completa. Lo que yo te decía antes, la oración. Yo creo que para mí es lo más importante. Sin la oración, que es lo que nos mantiene conectados con Él, lo que nos fortalece, lo que nos ayuda a escuchar su voz, no podemos pelear esta batalla solos. Necesitamos su fuerza y la recibimos cuando pasamos tiempo con Él. Nuestra batalla del creyente contra las fuerzas espirituales de Satanás exige una intensidad de la oración. Orar en el Espíritu en todo tiempo. No debemos considerar la oración simplemente como un arma más, sino como parte del conflicto mismo, porque cuando dejamos de orar, en toda situación es rendirnos al enemigo. Así que orando, buscando a Dios y las cosas de Dios, nos fortalecemos en la fe y resistimos la tentación. Necesitamos una disciplina personal y una perseverancia en la lucha contra los malos hábitos y tentaciones, sabiendo que la victoria no es inmediata, sino que requiere un esfuerzo constante. En conclusión, ¿cuáles son las claves para el éxito en una guerra espiritual? Confiar en el poder de Dios y no en el nuestro. Ponernos toda la armadura de Dios. Basarnos en el poder de la Escritura. Orar en perseverancia y santidad. Mantenernos firmes y someternos a Dios. Y resistir la obra del enemigo sabiendo que el Señor de los ejércitos es nuestro protector. Ahora, joven, yo te hago una pregunta. ¿Estáis listos para la guerra? Estoy gozando de palabra que es un amigo que estoy compartiendo mis hermanos. Hay que decir un aporte sobre el escudo de la fe. Dice que tenían que, dice para apagar los dardos de fuego. Y es que en ese tiempo los romanos tenían que mojar el escudo en agua para apagar esos dardos. Y es que si no nos fundamentamos una fe fundamentada en la oración y en el Espíritu, no vamos a poder apagar esos dardos que nos envía el maligno. Y nada, y saber la lucha constante que tenemos contra principados, contra potestades, no es contra tu hermano, no es una guerra cualquiera, es una lucha constante, es una lucha de morir cada día y saber que es una lucha continua, que no es cualquier cosa, que tenemos que atarnos las zapatillas para luchar y armarnos de valentía, porque este camino es para valientes. Amén. Y nada, adelante, hermanos. Amén. Tenemos un enemigo más fuerte que nosotros. Rápidamente debemos pensar cuál será nuestra estrategia para vencer. Y en Efesios 2:1 nos dice cuáles son los siguientes enemigos que enfrentamos los creyentes. Dice: la corriente de este mundo, una sociedad separada de Dios, dice el príncipe de la potestad del aire, los deseos de la carne, la vieja naturaleza que heredamos de Adán, opuesta a Dios y que es imposibilitada para agradar a Dios. Debemos saber que Dios nos ha dado el poder suficiente a través del Espíritu Santo, no solamente para vencer al diablo, sino para cualquier enemigo que se nos cruce por delante. Esto incluye nuestra carnalidad, el sistema pecaminoso del mundo y el diablo mismo. El Señor lo bendiga. Amén. Bien, pues una breve historia muy resumida y enriquecedora que viene a todo lo que estamos diciendo esta noche.
empezando de nuestro hermano Antonio, que es un estudio muy enriquecedor, de verdad, y muy necesario para nuestra batalla cristiana. Bien, pues cuenta una historia que había un rey que tenía la guerra ya ganada. El ejército contrario estaba perdiendo, era más gente y todas las alternativas ya las tenía perdidas. De tal manera que este rey dio un paso y dijo, bueno, pues ya nos vamos a matar porque sabemos ya que hemos ganado, por así decirlo. Pero sí pido una cosa, que os arranquéis el ojo derecho. ¿Por qué le dijo esto al rey? Porque los soldados peleaban con la derecha y veían por el ojo derecho y con el escudo se tapaban el ojo izquierdo, de tal manera que si se quitan el ojo derecho, como el escudo les tapa el otro, ya no pueden luchar. Tú fíjate hasta dónde puede llegar la artimaña del ejército contrario, del enemigo en este caso, para que no tengamos visión. Él quiere quitarnos la parte eficaz de nosotros. Cristo, la palabra, la oración, como estamos diciendo, es nuestro ojo derecho. Amén. ¿Qué quiero deciros con esto? Porque hay que tener visión. La oración, he escuchado, no sé quién lo ha dicho, creo que Juan Carlos, es lo más importante, he escuchado. Bien. Pero la oración bajo el Espíritu es la guía de la palabra, la guía de la norma que ya está escrita. El Espíritu Santo guía. Pero ¿por dónde te guía? El Espíritu Santo te guía y te confirma lo que ya está establecido en su palabra. Por lo tanto, la palabra es la norma. La palabra te dice cómo tienes que orar. La palabra en este caso nos dice cómo nos tenemos que vestir con esa armadura. La palabra es la norma infalible, regla de oro. Esta es la mejor visión que podamos obtener. El enemigo no quiere que leamos la palabra. No quiere que oremos. Mira lo que te digo, a lo mejor quiere que ores, pero no quiere que lees. Al enemigo le importa más que no leas a que no ores. Por eso solo le preocupaba el ojo derecho. Y ahora, yo te dejo, entre muchos significados que puede expresarse para expresar la palabra visión, solo utilizo una muy sencilla. Visión significa ver lo que otros no ven. Mientras que hay en el mundo están ciegos, mientras que el concepto de la carne es locura, mientras que ellos nos pueden ver como estamos locos, nosotros tenemos la verdadera visión que Dios ha establecido bajo su palabra y su iglesia, la luz y el Evangelio de Cristo. Quiero agradeceros esta noche por venir, todas las aportaciones y sobre todo a nuestro hermano Antonio que ha estado enriquecedor. Amén. Yo creo que ha sido una bendición. Creo que puede ser el comienzo de algo bueno. Amén. A veces hay que romper con cosas, empezar cosas nuevas. A veces puede costar un poco, pero todo lo que se empieza nuevo a veces cuesta y los cambios a veces pues cuestan. Pero yo creo que puede ser de bendición esto para la juventud y para nuestras vidas. ¿El Señor te ha bendecido? Amén. Amén. Y yo creo que haciendo esto de vez en cuando lo veáis, los candidatos, el pastor, yo creo que es una bendición. El tema que vosotros pues que nos metamos, que nos adentremos, que estudiemos, que juntos nos adentremos en la Biblia, podemos hacerlo junticos, aprendemos juntos, nos enriquecemos y nos bendecimos los unos a los otros. Yo creo que esto es una bendición. Y de vernos a los que estamos y los que seguiremos, pues yo creo que se van a unir más. Amén. Muy bien. Yo creo que más. Yo sigo teniendo una pregunta y la quiero hacer, tío. Claro. Estoy con lo de la oración. Claro que sí, pregunta. A ver, cuando se refiere a la armadura, dice tantas piezas, pero la oración la deja como al final, no en una pieza. Es clave en esa misma batalla, en esa misma guerra. Tú ahora mismo acabas de decir que la palabra es, pero la palabra la enfoca como una parte de la armadura. Pero sin embargo la oración no la enfoca en una parte de la armadura. La deja al final, si lo ves en el versículo 18, dice, y orando. O sea, a ver si me entiendes. Si tú dices que la palabra es lo más importante, que Te respondo muy fácil. sí, Ora sin pronunciar ninguna palabra. A ver si puedes. Ora, piensa en un color, en un número, en algo, pero sin pronunciar las palabras. Es imposible. Por lo tanto, la palabra establece la oración. La palabra establece la intercesión. Aunque el Espíritu Santo te guíe y te confirma,
como hemos dicho, por el Espíritu te guía, te ilumina, sientes una oración intercesora con gemidos indecibles, que a veces no sabes lo que dices en lengua o lo que sea, esa oración es eficaz, claro que sí. Y ojalá Dios no dejemos la oración nunca, pero la oración es el resultado de lo que ya está escrito, no al revés. Pero podría también ser una pieza en la armadura. Podríamos decir que la oración y la palabra son dos remos de una barca. Si tú solo coges una, pues vas a dar vueltas. Necesitamos los dos para seguir línea recta. Eso es. ¿Vale? Entonces es necesario tanto orar como espadriñar la escritura. Yo cuando he compartido al principio, yo lo he llevado al término preparatorio, porque no puedes salir a la batalla sin tener esa comunión y esa vida de oración. Muy bien. Es que en la vida del cristiano tiene que haber esa oración constante, porque es igual que la palabra, ¿entiendes? Y no he metido más versos, porque para no ser más extenso, pero ya he incluido la oración y he hablado de ella. Porque la oración es como la palabra, va unido. Y dijo Spurgeon, en un momento dado, dijo la oración y la palabra es como el inhalar y el exhalar. Cuando tú respiras, se te quitan una de las dos, o no vives. La oración igual. O es en una barca que estás con dos remos. Oración, palabra. Oración, palabra. Y así es como puedes avanzar. Con los dos juntos remando. Pero como te quiten un remo, te quiten la oración. Como te quiten la palabra, ya no avanzas. Estás en círculos y no avanzas. Por eso es necesario. Voy a hacer una pequeña incisión, por así decirlo, para que no nos desviemos de la verdad, ¿vale? Un concepto, por ejemplo. Ha utilizado Antonio un texto que ha dicho, no nos toca entender sino obedecer. ¿En qué sentido esa obediencia? Esa obediencia tú vas a hacer caso como resultado de tu oración, de tu cercanía al Señor. Cuando tú te acercas al Señor, todo deseo, toda pasión, todo se alinea por debajo de esta necesidad primera que tú necesitas al Señor. Podríamos decir que es una fuente de poder, ¿no? Cuando tú estás orando, pero puedes obedecer mientras que te mantienes en oración, tienes esa fuerza que te da la oración, ¿no? Pero esto de que, en parte, el hermano, porque claro, nos ha querido meter todo, porque si se mete en cada texto, ya nos llevaría mucho, pero cuando dice el texto, no nos toca obedecer, no nos toca entender, sino obedecer, en el momento de la prueba, hay cosas que no tienes, y ahí no te toca entender. ¿Qué te toca obedecer? ¿Qué te consuela? ¿Qué te da esa fuerza? Ahí esa fuerza te la va a dar la oración, no la comprensión de la palabra. Te la va a dar la oración, pero bajo la iluminación de la palabra. No sé si lo entendéis. ¿Vale? O sea que el entender es necesario, porque si no, no puedes comprender lo que el Señor te dice, te lo explica poco a poco, te ilumina, aún los simples pueden entender la palabra, como dice Salmos. Y es necesario, pero hay cosas que pasamos en el momento de prueba y Dios como que apaga la luz, te deja solo, no entiendes las cosas, y ahí es donde tienes que poner tu fe a prueba. Ahí es donde todo lo que sabes parece que no sabes nada, o lo poco que sepamos parece que todo se apaga la luz, y ahí te toca obedecer y poner la fe a prueba, y si te mantienes en oración pasas, si no te cuesta. Por eso es necesaria una cosa como otra, ¿no? Por eso hay mucha gente que dice, por eso he dicho eso antes, porque he dicho que hay gente que dice, importante es obedecer, no entender. Porque Claro. yo pienso que también es importante el entender dentro de lo que Dios nos permite. Muy bien. Porque hay cosas que solo pertenecen a Él y que ceden a nosotros porque nosotros somos seres limitados. Él es eterno, Él es infinito. Podemos apartar de ser, pero dentro de lo que Él nos ha revelado, es importante que lo sepamos, que para eso nos la ha dejado. Si nos la ha dejado para que lo sepamos. Aquí está pues lo que Él hizo, aquí están sus enseñanzas, sus prédicas, está el Evangelio, la doctrina, el apóstol Pablo, está todo. Los eventos futuros, todo está aquí. Y por eso necesitamos, por medio de la Biblia, intentar entender cada uno. Y está claro lo que ha dicho Natanael, de que cuando llegas el momento de la prueba, ahí toca obedecerme. Cuando muchas veces pues, no entendemos. Obedecer, sí, El aunque no trato, entiendas, tú la digas prueba, el proceso. que nos ha pasado por experiencia, ¿Verdad? nos
está pasando y no pasará. Lo que más se puede asemejar a no entender es el trato, porque Claro. que más sepa uno de la palabra, mucho mejor. Cuanto más lecturas, Claro, mejor. más que eso de no entender es en el trato, porque Dios a veces nos pasa por desiertos, por enfermedades, por cosas que no entendemos, más en ese Y esa es la sentido. pregunta. ¿Por qué? Y referente a lo que dices de la oración, yo creo que va acorde, como dices, que van todas las armaduras. La oración, sin oración y sin palabra, van todas como en armonía. Claro, por eso digo que yo lo que Sin digo oración que- y sin palabra no habría ninguna armadura. Tú fíjate, Por por así ejemplo, decirlo. otro ejemplo, la oración es el motor del coche, pero el que lo guía eres tú. Pues eso es la palabra. ¿Entiendes? Es el conocimiento que te guía con esa fuerza cuando tú estás orando pues, para hacer la cosa mejor. Hay mucha gente que dice pues eso, que cuando tú lees, Dios te habla, cuando tú oras, tú hablas. Te hablas. Qué bonito. Claro, tú a tu padre, yo a mi padre, a todo el mundo, a su padre, le necesitan expresar. Cuando le pasa algo aquí en más la figura paternal, y dice, papá, me pasa esto. Pues el hijo de Dios es igual. Cuando te pasa algo, necesitas expresarte. Muchas veces, no sé si os ha pasado, a todos nos ha pasado, que hemos tenido tanto dentro que hemos roto. Que es así, y a cualquier persona le pasa, porque necesitamos expresarnos, decirle al Señor nuestras cargas, nuestros problemas, y no solo eso, alabar, darle gracias. Decirle gracias Señor por este día, gracias por tu provisión, gracias por tu gracia. Eso es hablar con Él. Y luego Él te habla por medio de la palabra. Es esa comunión, esa relación es mutua, no solo por una parte, sino entrelazando. Es así, es una relación. Por eso es que el cristianismo no es una religión, es una relación. Ese es el cristianismo verdadero. Por las peticiones que se han escrito, Padre, Señor, en este papel. Dios mío, Señor. Te ruega mi alma, Padre, que tú vengas obrando, Dios mío, Señor, con tu mano todopoderosa, Padre, tu brazo fuerte. Creemos, Padre, Señor, y entendemos que tenemos un Dios que todo lo puede y que no hay nada imposible para ti, Espíritu Santo, Jesús. Te ruega mi alma, Padre, Señor, por el tío Quilino, Padre, por el tío César, el tío Abelino, Padre, y también por la hermana Ruth, Señor, para que tú vengas, Dios mío, Señor, sanándoles, que vengas restaurándoles, Padre, que pongas tu mano de sanidad, Señor, sobre ellos, Padre. Te ruega mi alma, Espíritu Santo, que quites toda dolencia, Padre, todo déficit, Padre, Señor, en su cuerpo, que les haga mal, Padre, que tú los sanes y los restaures de la cabeza a los pies, Señor, Espíritu Santo. Ven visitándolos, Rey de Gloria, te lo ruega mi alma. Espíritu de Dios, ven, Dios mío, Señor, en esta noche, Dios mío, Señor, renovando sus fuerzas tanto en el espíritu como en sus cuerpos, Padre, Señor. Visítalos, dale nuevo aliento, Dios mío, fortalece al tío Quilino, Señor, su ánimo, sus fuerzas, Padre, llénalo de tu gozo, de tu esperanza. Te lo ruega mi alma, Espíritu Santo, visita sus casas en el nombre santo de Jesús. Te pido, Señor, por aquellos hogares que están destruidos, que están quebrantados y que están rotos. Te ruega mi alma, Padre, que tú vengas, Dios mío, reconstruyendo, Padre, aquello que el enemigo ha destruido y ha querido destruir. Te ruega mi alma que vuelvas a unir, Dios mío, los matrimonios y las casas rotas, Padre. Te lo ruega mi alma, desminuza, echa por tierra toda obra satánica, diabólica y del enemigo, en el nombre santo de Jesús. Trae tu amor, une cada matrimonio en un lazo de amor, Padre. Te lo ruega mi alma, Espíritu Santo, que reine tu paz y tu amor en el nombre santo de Jesús. Te pedimos, Padre, por el pequeño de nuestro hermano Dani, Señor, para que tú vengas, Padre, con tu mano sanadora todopoderosa, visitándolo, Espíritu Santo. Te lo ruega mi alma, Señor. Visita al pequeño, tócalo, Padre, con tu mano santa, Señor. Quita toda dolencia, toda enfermedad. Creemos que tú puedes hacer hasta lo imposible, Señor. Ven, Dios mío, Señor, haciendo el milagro en su vida, ya sea instantáneo o progresivo, pero que tú vengas obrando sobre él. Bendice a mi hermano Tani, a mi hermana Maui, Señor. Bendice su hogar, su casa, su familia. A la pequeña, Dios mío, Señor, que tú le has regalado, llénala de salud, de tu bendición y tu protección. Te lo ruega mi alma, Espíritu Santo. Ahora te pido, Padre, Señor, por mi tía María
Aranjuez, Padre. Señor, tú sabes el pronóstico que han dado los médicos, tú sabes lo que han dicho, Padre, la ciencia, pero creemos, Padre, que tú sigues haciendo, Padre, lo imposible, que tú puedes hacerlo. Te ruega mi alma, Padre, que tú estés con ella, que tú pongas tu mano, Dios mío, de sanidad, Dios mío, en su cuerpo, y que vengas quitado todo cáncer, toda enfermedad, todo, Padre, Señor, lo que no venga de ti, Señor. Quita, Dios mío, Señor, todo, Padre, Señor, lo que esté dañando a su cuerpo, que haya noticias favorables, que todo tratamiento que le vayan a dar, Espíritu Santo, te lo ponemos en tus manos, para que seas tú el que dirijas todo. Dale fuerza, Padre, en medio de este momento de tribulación y de tormenta, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. También te pido, Dios mío, por la tía de mi hermano Johnny, por Bea, de Madrid, Padre, para que tú vengas también obrando con poder y gloria sobre ella. Padre, Señor, de igual manera te pido por ella. Sabemos y entendemos, Padre, que tú eres poderoso y que tú puedes hacerlo. Obra en ella, Padre, te lo ruega mi alma. Que si es necesario que hasta los mismos médicos se sorprendan y que digan, no sabemos lo que ha pasado ni lo que ha ocurrido. Aleluya, porque tú has obrado, Señor, y llévate tú toda la gloria, Padre, porque solamente a ti te pertenece, Jesús. Te pedimos también por nuestro hermano Miguel, Padre, nuestro nuevo hermano en la fe que baja a la iglesia cada cultivo, para que tú, Padre, Señor, hagas tu obra en él, Espíritu Santo. Síguelo alimentando, sigue, Espíritu Santo, renovándolo. Dale el crecimiento cada día, Dios mío, para que llegue a esa estatura, Padre, Señor, que tú anhelas y deseas en él. Dale tú el crecimiento, Padre, Señor. No permitas que salga herido por nada ni por nadie, ni por una mirada, ni por una palabra. Protégelo, es tu hijo, es tu pequeño, Espíritu Santo, y ayúdanos a nosotros y capacítanos para recibirlo, para darlo, Dios mío, para darle la mano, Padre, Señor, en este nuevo camino y serle de ayuda en la fe, en el nombre santo de Jesús. Te pido por los perdidos también, Padre, por las almas que están perdidas, Padre, en medio de este mundo de tinieblas y de pecado, para que tú vengas, Rey de Gloria, alumbrando con la luz de tu palabra por medio de tu Santo Espíritu. Mira aquellos, Padre, que están, Padre, en prisiones, Padre, en esclavitud por el pecado, que tú vengas rompiendo toda cadena, que tú vengas libertando las vidas, Padre, con el poder de tu palabra. Trae a los hijos pródigos de regreso, Padre, a casa. Trae a aquellos que se han decepcionado por lo que sea. Padre, te lo ruega mi alma, despierta las conciencias y tráelos a ti con cuerdas de amor. Te pido, Padre, Señor, también por los enlutados, para que tú traigas consuelo, Espíritu Santo, que tú pongas ese bálsamo, Padre, que sana las heridas del alma y del corazón. Te ruega mi alma también, Padre, por la casa de mi tío Nicanor, Padre, para que tú vengas consolándolo, Rey de Gloria, porque muchas veces las palabras de los hombres no pueden hacer nada, pero tu palabra es la viva, la eficaz. Tu Espíritu Santo eres el que abraza y restaura y levanta. Por eso te ruega mi alma, Padre, que en medio de este dolor, donde muchas veces las palabras de los hombres no pueden hacer nada, que seas tu, Padre, el que vengas levantando esta casa, a este hogar, a esta familia, en el nombre santo de Jesús. Y te pedimos, Padre, también por el Beli, Señor. Te pedimos, Padre, para que tú vengas rescatándolo, Padre, para que tu Padre no lo dejes, Señor, para que tu Padre, Señor, hables a su oído, Padre, y le hables palabras de amor, palabras de esperanza, palabras, Dios mío, que lo traigan a tus pies. Te lo ruega mi alma, Espíritu Santo, protégelo, líbralo de toda desgracia, todo mal. Te lo ruega mi alma, Padre, Señor, y te ruego, Padre, que tú lo traigas a ti, Padre, arrepentido, y que sea, Dios mío, un nuevo comienzo para él, porque dice en tu palabra, Padre, que en ti todas las cosas son hechas nuevas, en el nombre santo de Jesús. Amén. Dejamos todas estas peticiones y también todas aquellas que se nos hayan podido pasar, amén, aleluya, en tus manos, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Amén.